estar hablando acerca de la Biblia. ¿Por qué creemos que la Biblia es palabra de Dios? Y esto nos va a ayudar una vez más con otras religiones especialmente, pero honestamente creo que nuestra siguiente generación pentecostal apostólica necesita esto. La necesita. He escuchado de madres, de padres alrededor, especialmente cuando viajaba más, varias iglesias, tanto Estados Unidos como otros países, donde decían, mi hijo llegó a la universidad y se apartó completamente, pastor. Tomó una clase de psicología o una clase de filosofía o la clase de las ciencias donde le hablaron de la evolución y se apartaron, ya no quieren saber de la iglesia. Parte de mí dice, eso es excusa de los jóvenes porque quieren darle rienda suelta a la carne. Pero por otro lado, tenemos que quitarles esas excusas, ¿se da cuenta? Y entonces esto va a ser parte de ese quitarles las excusas, ¿ok? Y esto es solamente el principio, esté tranquilo que vamos a tener otros cursos donde podemos hablar de otros desafíos que tal vez tenemos, ¿ok? Y no tenemos problema hablar de los testigos de Jehová, del Islam, los ateos, la evolución y todo lo que ellos están enfrentando, ¿ok? Bueno. Entonces entramos de lleno. ¿Qué si la Biblia nunca hubiera sido escrita? Estamos hablando acerca del poder de la Biblia. ¿Qué si la Biblia nunca hubiera sido escrita? De hecho, hay un libro de ese nombre. Lo he visto solamente en inglés, pero ese es el título, escrito por D. James Kennedy. Y esto es lo que dijo alguien. Dijo, nuestra civilización está fundada sobre la Biblia. Más de nuestras ideas, nuestra sabiduría, nuestra filosofía, nuestra literatura, nuestro arte, nuestros ideales, vienen de la Biblia que de todos los demás libros combinados. ¿Quién dijo esto? ¿El vecinito? No, William Lyon Phelps, profesor de Yale University. Una de las más grandes y más reconocidas universidades en el mundo. Y esta es la realidad. Nuestra sociedad se ha olvidado de esto. Se ha olvidado de que los ideales morales que construyeron Norteamérica y por ende afectó Centro y Sudamérica también, vienen directamente de la Biblia. ¿Okay? De ahí recibimos nuestras categorías morales. De ahí eso de trabajar conjuntamente para la realización de un mejor país, un mejor mañana para nosotros y para nuestros hijos. Cuando hablamos de la Biblia y la moralidad, en la Biblia tenemos nosotros presentado al modelo de la perfección moral, el cual es Jesús. Okay. Tanto propios como extraños van a reconocer de que Jesús es incomparable. O sea, usted puede agarrar gente que odian a Jesús, ¿okay? O que odian el cristianismo, pero nunca van a tener nada negativo que decir acerca de Jesús. Musulmanes dicen, oh no, él también es uno de nuestros profetas, ¿no? Sí. Los budistas dicen, no, él es un maestro ascendido como otros de nuestros maestros, ¿no? Y todos quieren apropiarse de alguna manera de Jesús. ¿Okay? De hecho, justo después del 9/11, cuando cayeron las Torres Gemelas, los musulmanes inmediatamente sacaron un panfleto que decía, nosotros creemos en Jesús. We believe in Jesus. ¿No? ¿Qué están tratando de hacer? No, que tenemos también a Jesús de nuestro lado. Eso quiere decir, Él es uno de nuestros profetas, ¿no? Entonces todo el mundo quiere apropiarse de Jesús. ¿Por qué? Porque, una vez más, Él es el modelo de toda perfección moral. Esto dijo Emmanuel Fixt. Jesús hizo más que todos los demás filósofos en traer la moralidad celestial a los corazones y hogares de hombres comunes. ¿Qué quiere decir esto? Usted ha escuchado de Sócrates, ha escuchado de Aristóteles, grandes pensadores, filósofos, pero cuando nos pedían que leyéramos los escritos de ellos en la escuela nos quedábamos dormidos, ¿verdad? O sea, es poderoso, pero hay que ponerle demasiada atención. Es cierto. ¿Ok? Entonces, cuando alguien dice, no, yo soy socrático, pues no, nunca vamos a conocer a alguien que es socrático, porque ¿quién quiere seguir? Aunque tienen buenos principios morales. Es decir, lo que ellos no pudieron hacer, Jesús lo hizo. Más que todos ellos, de traer la moralidad celestial a los corazones y hogares de hombres comunes. Desde el que trabaja el campo, como el que enseña en una super universidad de allá,
reciben de Jesucristo ese estándar de moralidad. Y ambos lo admiran como el mejor. ¿Se da cuenta? Aleluya. Entonces, ningún otro líder religioso o no puede compararse con Jesús. Y usted póngame a José Smith, fundador de los mormones, Zoroastro, Buda, Mahoma, quien sea. Cualquier líder religioso no puede compararse con Jesús. Es incomparable. Es incomparable. Ahí tiene la pantalla. Hablamos un poquito de esto en un mensaje que tengo ahí que se llama Más que un carpintero. Lo pueden encontrar en el canal de Defensores de la Fe en YouTube, si quieren verlo. Pero ahí es donde comparamos un poquito más, ¿no? Charles Darwin y qué sé yo, Madre Teresa, Gandhi, Hitler. Póngase los grandes líderes religiosos, políticos, morales o inmorales de toda la historia. Nadie puede compararse con Jesús. ¿Dónde está la más grande revelación de Jesús? En la Biblia. Entonces, si no hubiera nada más de bueno en toda la Biblia, ya tenemos ahí algo que es supremamente valioso para toda la humanidad. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando alguien dice, hermano, ¿qué libro religioso deberíamos estar leyendo? Pues, comience con el mejor libro religioso, ¿ok? La Biblia. Solamente por esa razón, ¿ok? Y tenemos 100 razones más, ¿ok? La Biblia y la esclavitud. Esto es lo que reportó Liberty en septiembre-octubre de 1984. Dice, 2/3, ¿ok? 2 de cada 3 de los miembros de la Sociedad de la Abolición en 1835 fueron ministros del Evangelio. Es decir, ¿quiénes se levantaron en contra de la esclavitud? 2 de cada 3 miembros de ese gran movimiento de abolir la esclavitud, por eso es el movimiento de la abolición, eran ministros del Evangelio. ¿Por qué hicieron esto? Porque ellos encontraron en el Evangelio algo que los motivó de tal manera que algunos de ellos entregaron sus vidas enteras para la causa de abolir la esclavitud, tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos. Wow. Esto dijo William Wilberforce, que es conocido inglés, que fue una de las más grandes fuerzas políticas para la abolición de la trata de esclavos. Él dijo, el Dios Todopoderoso ha puesto delante de mí 2 grandes objetivos, la abolición del tráfico de esclavos y la reforma de la moralidad. Y los dos están ligados, ¿no? Si usted se da cuenta de eso, los dos están completamente ligados. ¿Por qué? Porque es la inmoralidad del hombre que le lleva a esclavizar a su semejante. ¿Okay? Que ve a su semejante como yo puedo usarte para ganar dinero o propiedades o para recibir estos beneficios. Entonces, esos dos. Él invirtió toda su vida. Él podía haber sido exitoso políticamente, tenía la educación necesaria, tenía gente, amigos dentro del parlamento y todo eso. Pero en vez de seguir todo aquello, él dijo, vamos a abolir la esclavitud. Y dedicó su vida, su salud. Trabajaron incansablemente. Y por fin, cuando Inglaterra como un todo decidieron abolir la esclavitud, ellos trataban de pasar eso por el Senado, o lo que sería lo equivalente al Senado, cada año eran vencidos por la mayoría de votos, porque los políticos tenían esclavos, ganaban por eso de los esclavos, etcétera, etcétera. Toda su vida, hasta que por fin obtuvieron una mayoría en la casa de los que llaman lords, ¿no? En el Senado. Y por fin dijeron, no, vamos a abolir la esclavitud. Cuando pasó eso, los que estaban de su lado y los que estaban opuestos a él se pusieron en pie y le aplaudieron. Porque por fin pudieron abolir la esclavitud. Pocos meses después, él falleció. Pero ya con esa victoria. La Biblia. Este es un dibujo de William Wilberforce, 1759 a 1833. Él buscó la guianza de John Newton. John Newton, casi su pastor, podemos decir. John Newton era un ex traficante de esclavos.
convertido en pastor y autor del himno Amazing Grace, Amén. que ha pasado siglos y siglos y todavía es, ¿no? Amazing Grace, how sweet the sound. Todos lo conocen. Este ex traficante de esclavos. ¿Por qué? Cuando se convirtió, su corazón cambió completamente. Y entonces él influyó mucho en William Wilberforce para que pudieran erradicar la esclavitud. Precioso. ¿Qué hizo esto? La Biblia. La Biblia en el corazón del hombre. Entonces dedicó su vida a abolir el tráfico de esclavos, la emancipación de todos ellos. Oh, mire, murió 3 días después de que se proclamó oficialmente la emancipación de todos los esclavos en Inglaterra. Y claro, también se enciende ese fuego en los Estados Unidos con Abraham Lincoln, como sabemos. Genera una guerra civil, pero ellos sabían, estamos haciendo lo correcto, ¿no? Precioso. Entonces la influencia de la Biblia no tiene límites y ha hecho un bien increíble al mundo. Yo sé que ahora los liberales y nuestros amigos demócratas van a decir, no, nosotros somos los que somos campeones de la liberación de esclavos y todo, y se olvidan que fue gente que creía en la Biblia y que creía en Dios, que hicieron esa obra tan tremenda. Y claro, ahora es fácil atribuirse todo eso porque la gente se cree la propaganda e ignora la historia. Okay. Esto dijo el general Robert E. Lee. Dijo, en todas mis perplejidades y preocupaciones, la Biblia nunca ha fallado en darme luz y fortaleza. Uno de los más grandes generales en la historia de los Estados Unidos. Okay. Mire lo que dijo Napoleón Bonaparte. La Biblia no es un mero libro, sino un poder vivo que conquista a todos los que se le oponen. Y él intentó conquistar el mundo, pero se dio cuenta que había algo que tenía más poder inclusive que él. Sir William Gladstone, el primer ministro de Inglaterra, dijo, he conocido a 95 grandes hombres del mundo en mi tiempo, y de estos, 87 eran seguidores de la Biblia. Entonces, imagina, la gran mayoría de hombres influyentes, a los más grandes, eran seguidores de la Biblia. Esto dijo el presidente John Quincy Adams, la Biblia es el libro entre todos los demás que ha de leerse en todas las edades y en todas las condiciones de la vida humana. Aleluya. Entonces, esto no es el vecinito, se da cuenta, esta es la gente más grande de su tiempo. Charles Dickens, escritor, dijo, el Nuevo Testamento es el mejor libro que el mundo haya conocido. Okay. Entre los escritos de Dickens está obviamente A Christmas Carol y tiene muchos otros. Casi ya no se lee a Dickens, pero Isaac Newton, ¿no? Si usted ha estudiado matemáticas y fuerza de gravedad y qué sé yo, hay más señales seguras de autenticidad en la Biblia que en cualquier historia secular. Entonces, noten, no estamos ni siquiera entrando a ¿inspiró Dios este libro o no inspiró Dios este libro? Estamos hablando de al simple nivel de la razón, de la gente pensante, de los sabios de este mundo. La Biblia es incomparable. Sí, hermano. Sí, maestro, en página 11, ¿verdad? Ahorita. Ajá, sí. Mucho de lo que tenemos va a estar en el libro. No todo. Okay. Y el libro va a tener cosas extra que no va a estar acá en la enseñanza. Pero esto está en la página 11. Abraham Lincoln dijo, la Biblia es el mejor regalo que Dios haya dado al hombre. Todo lo bueno del Salvador del mundo se nos comunica a través de este libro. Aleluya. Entonces, tremendo. George Washington, también presidente de los Estados Unidos, en su tiempo dijo, es imposible gobernar el mundo con justicia sin Dios y sin la Biblia. Y si nos ponemos a pensar en los gobiernos de este mundo, gobiernos que han sido ateos, la gran mayoría de matanzas, de genocidio ha sucedido a través del mundo entero por el socialismo, buscando la imposición de lo que llamamos el comunismo. Okay. Sin Dios
y sin la Biblia no se puede, es Amén. imposible. Tremendo. Okay. Por eso fue lo que fue. William James dijo, la Biblia contiene más verdadera sublimidad, más belleza exquisita, más moralidad, más historia importante y mejores versos de poesía y elocuencia de la que puede recolectarse de todos los demás libros en cualquier era o lenguaje en que hayan sido escritos. Aún el vocabulario que utiliza está un poquito elevado, ¿verdad? Pero está expresando una realidad. Okay. La Biblia tiene poesía que es inigualable, inigualable. Y aún en el idioma original se capta una belleza mucho, mucho mejor, ¿no? De la misma manera que los poetas que escriben en español y lo traducen al inglés no suena lo mismo, ¿no? O los que escriben en inglés y queremos traducir al español, no se puede. Pero aún así se traducen porque se reconoce que hay poder en esa literatura. De acuerdo a William James, la Biblia es incomparable en todo ello. Poesía, historia, moralidad, etc. Entonces, la atracción de la Biblia, ¿ok? Esto fue reportado por José López de las Sociedades Bíblicas Unidas en Cuba. Dijo, este año, esto es reportando de 1996, este año, dice, pudimos distribuir la Biblia en la Feria Internacional del Libro, donde una vez más fue el libro de mayor venta. Para nosotros esto es muy interesante, que la gente que no pertenece a una iglesia compran esta Biblia en la Feria del Libro. Hay algo como una explosión en Cuba porque todos quieren tener una Biblia. Wow. Y Cuba, acuérdese, bajo comunismo, ¿verdad? Entonces no se podían abrir nuevas iglesias, no se puede evangelizar, qué sé yo, pero en cuanto ponen la Biblia a la venta en la Feria del Libro, toda la gente va a comprar la Biblia, ¿no? Entonces yo digo, wow, creo que sería bendición para nosotros en Estados Unidos si prohibieran la Biblia, porque así todos nosotros estaríamos leyéndola, por fin. Okay. Me la están prohibiendo, ahora sí la voy a leer, ¿verdad? De la misma manera que cuando dijeron ya no pueden ir a la iglesia, ahí todos querían ir al culto, ¿verdad? Es así. Entonces a veces cuando hay prohibición, entonces realmente uno le pone la importancia que merece, ¿no? Entonces vaya poniendo en su mente qué gran pecado es cuando nosotros tenemos Biblias en casa que no las utilizamos hasta que venimos al culto y alguien dice vamos a abrir la Biblia en el Salmo tal, ¿no? Porque tenemos ese tesoro. Y ese tesoro sin leer, pues no es tesoro. Amén. De la misma manera que un tesoro escondido, quién sabe dónde, en el ático de la casa, que nunca es descubierto, no le beneficia a nadie. ¿Ok? Entonces, esta Biblia tiene ese tipo de atracción. Y la Biblia ha ejercido influencia en grandes hombres políticos, hemos visto, en hombres de letras, pero también gran influencia en la literatura. Dante Alighieri, en su libro La Divina Comedia, tiene mucho de la Biblia. Se nota que estos autores estaban empapados en la Biblia. William Shakespeare, en su libro Hamlet, ¿no? De ahí sale eso de ser o no ser. He ahí el dilema, ¿no? Está profundamente enraizado en el libro de Job. Usted lee el libro de Job y luego lee porciones de Hamlet y usted dice, no, este está copiando de Job, ya lo pillé, ¿no? Mucha influencia. John Milton en su libro de Paraíso Perdido, mucha Biblia también, basado precisamente en la Escritura. John Bunyan, o Bunyan como le digan, no sé si usted alguna vez leyó este libro, este fue uno de los primeros libros que leí cuando era un nuevo convertido. Y fue bendición para mí. Su teología no es perfecta, no tiene que serlo, ¿okay? Es un símil, es una ilustración de la vida cristiana. Y recién acabo de leerlo con mi niña y le encantó. Y nos dio una posibilidad de conversar acerca de cosas como la tentación, la sabiduría mundana, la influencia de los amigos y la dificultad de ser cristiano, pero las recompensas también de andar por el camino angosto y más difícil que ir por el camino fácil, etcétera, etcétera. John Bunyan
escribió este libro mientras estaba en la cárcel por predicar el evangelio. Pasó años y años en la cárcel porque predicaba el evangelio. Y llegó a 300 ediciones en 112 idiomas. Okay. Entonces, muy, muy, muy lindo libro. Mucha bendición. Todos los personajes tienen nombres descriptivos de lo que son, ¿no? Fiel, sabiduría mundana, gracia, qué sé yo, esperanza y todo eso. Entonces, gigante desesperación, qué sé yo, o depresión y mentira. Usted tiene que leerlo, ¿ok? Se lo recomiendo, especialmente si lo lee con... Mi niña tiene 10 años, así que a esa edad ya pudimos conversar y ella me preguntaba, yo le decía, entonces analizábamos, ¿no?, qué simbologías estaba presentando el libro en cuanto a la vida cristiana, el crecimiento y qué sé yo. Fyodor Dostoyevsky, sus libros Crimen y Castigo, Los hermanos Karamazov, mucho de la Biblia, la moralidad de la Biblia, desde un punto de vista ilustrado, vamos a decirlo así, muy, muy tremendo. Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, el lenguaje que él utiliza, una vez más, empapado de la Biblia. Y es una historia, uno puede pensar, está medio loca la cosa, sí, pero muy interesante. Recién, por fin, pude leer el libro completo y lo disfruté, voy a ser honesto, lo disfruté. Porque tiene esa corriente teológica pasando a través de todo eso, a pesar de la locura del caballero de la triste figura que le llaman, ¿no?, Don Quijote. Muy interesante. Entonces, los más grandes, note, estos son libros que han sido bestsellers, ¿no?, libros de más venta, que una generación o dos atrás todo el mundo sabía qué libros eran estos, todos lo conocían. Y es más, ¿no?, ahora venimos a algo que tal vez es un poquito más contemporáneo. Charles Dickens, Un cuento de Navidad, ¿no?, es Christmas Carol, que es una parábola de la conversión cristiana en realidad. Y a veces la gente se olvida de eso, ¿no? Ven, Christmas Carol, ¿no?, interesante, qué sé yo. Pero tiene que ver con la conversión cristiana. C.S. Lewis o C.S. Lewis, Las Crónicas de Narnia, ¿no? Yo sé que la gente no sabía de esto hasta que salieron las películas, ¿ok? Pero también nos da esa posibilidad de conversar de cosas cristianas. Mi hija está en el 6º libro de esta serie, leyéndola y, ay papi, no vas a creer, mira lo que pasó, y Aslan es el león, ¿no? Y ahí ya sabe quién es el león, ¿no?, de la tribu de Judá. Tremendo, muy poderoso. J.R.R. Tolkien con El Señor de los Anillos, que para algunos va a ser sorpresa, que tiene motivos cristianos. C.S. Lewis era ateo, que se convirtió después en cristiano, y se convirtió por la lógica, ¿ok? Era muy versado en la literatura, le gustaba mucho la literatura de mitologías y de cosas así. Entonces, cuando se convirtió, dijo que los cristianos no tenían tantas historias así fantásticas. O sea, tenemos lo de la Biblia, ¿verdad? Y es perfecto. Pero no hay esas historias que a los niños les capturan la atención, ¿no? Caballos que vuelan y qué sé yo. Entonces él decía, ¿por qué no escribir algo para ellos? Y su amigo, Tolkien, y él se desafiaron el uno al otro. Ok, yo escribo, pero si tú escribes. Ok, pero si tú escribes, yo escribo. Ok, entonces se desafiaron y sacaron una de las más poderosas historias con motivos cristianos, ¿no? Me acuerdo en El Señor de los Anillos hay un lugar donde alguien que parecía bueno resulta traidor, y después de traicionar, mientras está viendo la destrucción que su traición genera, comienza a rodarle una lágrima, ¿no? Y mi esposa me dice, ese fue Judas. Y como que ¡pum!, se me prende, ¿no? Recién yo, wow, sí, ese fue Judas, ¿no? Entonces, es más fácil encontrar los motivos cristianos en las Crónicas de Narnia, pero Tolkien tiene muchas de ellas también, ¿no? Y en Tolkien es la
la batalla de las dos naturalezas, la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual, que siempre están en batalla, ¿no? Alguien puede decir Sméagol, ¿no? Que siempre, que si se deja llevar por su lado malo, se pierde, pero si deja que su lado bueno triunfe, ¿no? Entonces podría haber tenido un buen futuro. Entonces esa historia de las dos naturalezas del creyente batallándose la una contra la otra, increíble. ¿Por qué? La influencia de la Biblia. Dudo mucho que Lewis y Tolkien hubieran podido hacer ese nivel de literatura, ¿no? Que agarra la atención de los niños si no hubiera sido por sus convicciones bíblicas. ¿Okay? Entonces muy, muy interesante. La Biblia también es el libro de mayor traducción a través de toda la historia. Okay. Es el primer libro que se tradujo precisamente por ser un escrito religioso, ¿no? Y esa fue la traducción de la Septuaginta. Y en algún momento vamos a hablar de esto. Pero la Septuaginta es una traducción del hebreo original, de lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, al griego, que era el idioma universal 3 siglos antes de Jesucristo. Y se tradujo todo el Pentateuco, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, se tradujo para llenar la necesidad de que la gente tuviera la Biblia en su propio idioma, en ese tiempo, imagínense. Entonces, sí, para el año 200 después de Cristo, ya la Biblia completa, incluyendo Antiguo y Nuevo Testamentos, había sido traducida a 7 idiomas. ¿Okay? Ahora note, en ese tiempo eso es sin paralelo, no habían imprentas, ¿okay? No habían máquinas de escribir, cada manuscrito tenía que hacerse a mano y era caro, ¿no? Pieles de animales que se utilizaban al principio, es carísimo. De hecho, era tan caro en el primer siglo, no todos tenían zapatos, ni siquiera lo que llamamos sandalias. De hecho, niños de 3, 4, 5, 6, 7, 9 años, la gente de ese tiempo decía, ellos ¿para qué necesitan zapatos? Entonces andaban descalzos, todos los niños, en todo lado, porque decían, ¿para qué le vamos a comprar zapatos? No, es demasiada inversión. Y estamos hablando de unos pedacitos de cuero así. Ahora imagínense los rollos que tenían que invertir para hacer Biblias y qué sé yo. Entonces, para tener la Biblia traducida a 7 idiomas para el año 200 después de Cristo, eso fue increíblemente caro, pero eso muestra el poder de la Biblia. Sí. La gente quería ese libro en su propio idioma. Y la razón que no se tradujo a más idiomas es porque en el primer siglo había un idioma universal, el idioma griego. Entonces, de la misma manera que hoy, el idioma universal prácticamente es el inglés, ¿verdad? Sí. Las grandes empresas tienen gente que habla esos idiomas. Usted puede ir a cualquier país, van a hablarle en inglés. ¿Okay? Estuvimos en Israel el 2019 y fuimos ahí a comprar, qué sé yo, unas cositas para traer. Nos hablaban en español inclusive ahí, pero hablaban inglés. Hablaban obviamente el árabe y el hebreo. Tremendos para vender. Pero donde uno iba, podía hablar uno en inglés y le respondían en inglés. Tranquilamente. Entonces, el inglés es hoy ese idioma universal. En el primer siglo era el griego. Si no hubiera habido un idioma universal, hubiéramos tenido muchas más traducciones, pero no fueron necesarias, por lo menos por los primeros 100 y tantos años. El mundo entero podía entender griego, entonces por eso es que no se realizaron más traducciones. Pero aún así, tenemos 7 idiomas. Eso es hartísimo. Para ese tiempo, ningún otro libro había sido traducido a tantos idiomas. Imagínense. Para el año 500 ya son 13. ¿Okay? Para el año 900 son 17 idiomas. Para 1400 ya hay 28 idiomas. Y ya comienza esto ya a subir y subir. Para 1857 idiomas y ya tenemos, desde el 1500 y tantos, ya tenemos la imprenta, ¿verdad? Ya hay la producción masiva de libros. Y entonces esto trae esto de que para 1900 ya tenemos como 537 idiomas, ¿no? Entonces la Biblia o porciones de la Biblia disponible en todos esos idiomas. Para 1980, 1100 idiomas.
Para el 2006, 2.426 idiomas tienen porciones de las Escrituras. Okay. Entonces depende de dónde usted venga. Por ejemplo, yo vengo de Bolivia, tenemos 3 idiomas en Bolivia: el español o castellano, ¿no?, el aymara y el quechua. Y la última vez que revisé, había como 3 o 4 diferentes en aymara, 2 o 3 en quechua, y hay quechuas distintos, ¿no?, dependiendo de la zona. Entonces, la Biblia está, por lo menos en los 3 principales idiomas de Bolivia. Y estoy seguro que también usted puede hacer lo mismo y encontrarlo, ¿no? Tiene esa aplicación Biblia, ¿no? Ahí están todos los idiomas que usted quiera. Pero mire, 2.426 idiomas, ¿no? Y todavía faltan muchos más. Y claro, mis respetos para los que están haciendo ese trabajo, ¿no? Imagínese. Ahora, otra de las características de la Biblia. Entonces, note, hasta aquí hemos avanzado la influencia de la Biblia, el poder de la Biblia, ¿no? Esa capturar la imaginación, el infectar y afectar, ¿no?, a grandes hombres, sean políticos, sean militares, a grandes escritores. Las más grandes obras de la literatura, tanto en inglés como en español, han sido afectados por la Biblia. Mencióname otro libro que tenga ese tipo de influencia, ¿no? Piense, qué sé yo, el Bhagavad Gita, el libro de Mormón. Nadie en toda la historia. Entonces la sociedad pueden decir, la Biblia que es noticia de hace 2000 años, está vieja, no sirve, qué sé yo. Pero la realidad es que la Biblia todavía tiene ese increíble poder.